La mañana del 9 de septiembre de 1976, el aire sobre Beijing no olía a funeral, sino a pólvora y a la tinta fresca de un nuevo decreto. A las 00:10 horas, en los aposentos custodiados de Chongnanhai, Mao Zedong, el gran timonel, el hombre que había redefinido la historia china a golpe de dogma y de purga, había exhalado su último aliento. Pero el verdadero reloj de la historia, el que marcaba la vida o la muerte política, no se detuvo por el luto. Al contrario, comenzó a correr con una furia implacable. El vacío de poder que se abrió sobre la República Popular no era un simple interregno, era un abismo donde los leales de ayer serían los traidores de mañana. En el corazón del Partido Comunista, la muerte de Mao se sintió como un terremoto político de magnitud 10. Los pasillos de mármol de los cuarteles centrales, habitualmente llenos del tráfico silencioso de la burocracia imperial, se convirtieron en un laberinto de susurros, donde cada mirada, cada apretón de manos, cada ausencia, era un signo de lealtad o de inminente traición. En las 72 horas siguientes a la partida del dictador, se jugaría el destino de 1.000 millones de personas en una partida de ajedrez donde el tablero eran los archivos secretos y las piezas, los líderes que hasta el día anterior habían jurado fidelidad eterna a la figura moribunda. El foco de la paranoia se centró inmediatamente en dos bandos irreconciliables. Por un lado estaba la figura de Hua Guofeng, el sucesor ungido por Mao en sus últimos meses, un hombre gris y cauteloso, cuya mayor fuerza radicaba en ser la última voluntad escrita, la sombra que debía mantener la continuidad. Por otro lado, y con una ambición mucho más ardiente, se alzaba la banda de los cuatro, liderada por la viuda de Mao, Jiang Qing, quien creía poseer la antorcha ideológica y el derecho divino de heredar el mando. Ella y sus acólitos, los ideólogos radicales que habían avivado las llamas de la revolución cultural, vieron la muerte del gran timonel no como una tragedia, sino como la oportunidad suprema para eliminar a los pragmáticos y consolidar el marxismo radical maoísta para siempre. Los primeros movimientos fueron silenciosos, casi invisibles para el público. Hua Guofeng, con el apoyo tácito del aparato militar de seguridad, se apresuró a asegurar los códigos de comunicación y, lo más importante de todo, el arsenal de documentos personales de Mao. La documentación era el arma definitiva, la lista de viejas lealtades, las grabaciones de conversaciones comprometedoras, los garabatos con los que el dictador había condenado o salvado vidas. Paralelamente, Jiang Qing y sus aliados se atrincheraban en la prensa y los medios estatales, utilizando la maquinaria de propaganda que habían dominado durante años para empezar a tejer la narrativa de su derecho al poder. China estaba a punto de presenciar no un duelo físico, sino un sutil y aterrador pulso burocrático, una lucha por el control de las imprentas, de los telegramas, de los cuarteles y, en última instancia, del relato histórico. Quien controlara la historia de las últimas horas de Mao, controlaría el futuro, para entender cómo la maquinaria de poder, cuando queda descabezada, devora a sus propios hijos y asegurarse de que la historia, documentada con rigor, sirva de verdadera advertencia. Suscríbete y desentrañemos juntos los mecanismos oscuros que deciden el destino de las naciones. La narrativa de la purga que estaba a punto de desatarse no puede entenderse sin examinar la figura de Jiang Qing, la viuda de Mao, y su ascenso meteórico y despiadado a través de las turbulentas corrientes de la política china. Ella no era una simple consorte, era la arquitecta principal de la fase más destructiva del experimento comunista chino, la gran revolución cultural proletaria. La historia que desembocó en ese septiembre de 1976 es la historia de cómo una actriz de tercera, con un pasado personal turbio y una ambición desmedida, logró encaramarse al pináculo del poder ideológico de la nación, convenciendo al propio Mao de que su fervor radical era la única pureza revolucionaria. Jiang Qing conoció a Mao en Yan'an en 1938. Para entonces Mao ya era una figura indiscutible, y la joven Jiang, cuyo nombre de nacimiento era Li Shumeng, buscaba desesperadamente una plataforma. Su matrimonio con Mao fue controversial y lleno de drama desde el principio. El partido le exigió a Jiang Qing
que renunciara a cualquier rol político público durante 20 años, una promesa que rompió con avidez. Su verdadera oportunidad llegó con la desestabilización política de los años 60, cuando Mao, sintiéndose traicionado por los viejos camaradas que favorecían la reforma económica sobre la ideología pura, buscó aliados radicales para reavivar el fuego revolucionario. Jiang Qing se presentó como la inquisidora perfecta. Ella y sus 3 aliados más cercanos, Zhang Chunqiao, Zhao Wenyuan y Wang Hongwen, conformaron lo que la historia bautizaría de forma peyorativa como la Banda de los Cuatro. Estos individuos no poseían el pedigrí revolucionario de los veteranos, pero sí la llave de la propaganda y la ideología. Zhang Chunqiao era un teórico implacable que controlaba la prensa en Shanghái. Zhao Wenyuan, un intelectual cuyo bolígrafo había servido como el arma de la primera purga de la revolución cultural, y Wang Hongwen, un joven líder obrero ascendido artificialmente por su lealtad fanática. Juntos dominaron el aparato cultural, determinando qué arte era aceptable, qué libros podían leerse y, crucialmente, quién debía ser denunciado como un revisionista capitalista. Durante años, la Banda de los Cuatro había sembrado el terror ideológico. Su poder radicaba en su acceso directo a Mao y su capacidad para interpretar o distorsionar su pensamiento. Ellos eran los guardianes del dogma radical, responsables del exilio, la humillación pública y la muerte de incontables funcionarios, intelectuales y ciudadanos comunes, cuya única culpa era discrepar o poseer un conocimiento que no se alineaba con la línea dura. Crearon un clima de desconfianza sistémica, donde incluso los viejos camaradas que habían marchado junto a Mao durante la larga marcha eran tachados de traidores en cuanto mostraban el menor signo de pragmatismo económico. En la cúspide de su influencia, y justo antes de la muerte de Mao, la banda había estado presionando implacablemente contra figuras más moderadas, especialmente contra Deng Xiaoping, a quien lograron purgar por segunda vez en 1976. Para ellos, Hua Guofeng, el hombre designado para suceder a Mao como premier, era un burócrata aburrido y fácilmente manipulable. Lo veían como una figura de transición, un títere temporal que pronto podrían reemplazar para establecer su propio y eterno reinado ideológico. La Banda de los Cuatro estaba convencida de que, con el cuerpo de Mao aún tibio, el manto de la revolución les pertenecía por derecho. Lo que no habían anticipado era que su propia arrogancia, nacida de años de impunidad bajo la protección de Mao, les cegaría ante el miedo y la determinación silenciosa de aquellos que habían sobrevivido a sus purgas. La fe ciega de la Banda de los Cuatro en su inminente victoria se basaba en un error fundamental de cálculo sobre Hua Guofeng. Lo desestimaron como un tecnócrata sin carisma, un mero administrador de provincias ascendido tardíamente. Ciertamente, Hua carecía de la trayectoria épica de la generación fundadora, y su ascenso fue producto de la desesperación de Mao por encontrar un sucesor que no revirtiera la revolución cultural, pero que tampoco fuera tan volátil como la propia Jiang Qing. En esencia, Mao le había dado a Hua el puesto de árbitro, el hombre del medio, y el árbitro en la política china a menudo es el más peligroso de todos. Hua Guofeng había sido catapultado a la prominencia a principios de 1976 tras la muerte del premier Zhou Enlai y la subsecuente purga de Deng Xiaoping. Mao, con la salud deteriorándose rápidamente, le había confiado 2 mensajes proféticos que se convertirían en la base de la legitimidad de Hua. Con usted al mando, estoy tranquilo. Y el más famoso y enigmático, actúe conforme a los principios establecidos. Estos mensajes, aunque vagos, eran el equivalente a un testamento político. Hua los guardó celosamente, entendiendo que eran su única defensa contra el fervor ideológico de la viuda. El juego de poder se aceleró inmediatamente después del fallecimiento de Mao. Mientras el país se sumía en un duelo público orquestado, a puertas cerradas se libraba la guerra de los decretos. La primera y más crucial acción de Hua Guofeng fue asegurarse el control de la oficina general del Comité Central, el centro neurálgico del partido. Esta oficina custodiaba no solo los archivos de Mao, sino también los mecanismos de comunicación interna. Hua, asistido discretamente por el veterano mariscal Ye Jianying,
una figura militar de inmensa autoridad que aborrecía la anarquía de la banda, logró emitir un decreto crucial. Todas las comunicaciones del partido debían ser aprobadas por la oficina central, controlada por Hua, antes de ser publicadas. Este movimiento fue un golpe maestro. Le cortó a la banda de los cuatro su principal arma, la prensa y la radio. Jiang Xing y sus aliados, acostumbrados a publicar edictos y artículos incendiarios a voluntad, de repente se encontraron con su maquinaria de propaganda paralizada, o, peor aún, bajo la supervisión de Hua. El gran timonel estaba muerto, y el derecho a interpretar su pensamiento había pasado a manos de su sucesor oficial. Mientras tanto, la banda de los cuatro se movía con una audacia que rozaba la imprudencia. Creían que el Ejército Popular de Liberación, EPL, aún estaba alineado con sus cuadros radicales. Jiang Qing, ignorando la cautela, comenzó a exigir audiencias con líderes militares clave y, de manera descarada, intentó tomar posesión del estudio y los documentos personales de Mao en Chongnanhai. Su objetivo era evidente: encontrar cualquier escrito o conversación que deslegitimara a Hua Guofeng y cimentara su propia sucesión ideológica. El punto de inflexión invisible se produjo en una reunión secreta del Politburó en la primera semana de octubre. Hua Guofeng, con el apoyo silencioso de los pragmáticos y los militares, presentó una imagen de unidad y de estricta observancia del legado de Mao, mientras que Jiang Qing se presentaba como una fuerza desestabilizadora, gritando y acusando a los viejos líderes de traición. Los militares, cansados de años de caos y purgas, se inclinaron hacia la estabilidad ofrecida por Hua. La lealtad, en ese momento histórico, no se compró con ideología, sino con la promesa de poner fin al terror de la revolución cultural. La trampa estaba lista, solo faltaba ejecutar el arresto. La preparación del golpe de Estado contra la banda de los cuatro fue un ejercicio de paranoia calculada y extrema discreción. Si bien Hua Guofeng y sus aliados, principalmente Ye Jianying y Wang Dongxing, jefe de la Guardia Central y el hombre que controlaba la fuerza de seguridad personal de Mao, habían logrado el control burocrático, sabían que un solo error podía desatar una guerra civil ideológica. La banda, aunque aislada, todavía controlaba milicias urbanas y facciones de propaganda altamente fanatizadas. La operación debía ser quirúrgica, rápida y sobre todo silenciosa, para evitar que la noticia se filtrara y permitiera a los radicales movilizar a sus seguidores. El núcleo de la conspiración se reunió en secreto en la residencia del mariscal Ye Jianying, fingiendo sesiones de trabajo triviales. Allí se discutió la logística del arresto, un acto de insurrección política sin precedentes en la República Popular China, pues se trataba de detener a los más altos miembros del Politburó, incluidos la viuda del fundador del Estado. La fecha clave se fijó para el 6 de octubre de 1976, menos de un mes después de la muerte de Mao, aprovechando la confusión generada por el período de luto oficial. La paranoia jugaba en ambos bandos. Jiang Qing, aunque arrogante, no era del todo ingenua. Estaba exigiendo constantemente el acceso a archivos clasificados y comenzaba a sospechar de los movimientos de Hua Guofeng. El 4 de octubre, la banda cometió un error fatal que proporcionó a Hua la justificación ideológica que necesitaba. Publicaron un artículo en el Diario del Pueblo, a nombre del grupo de escritura Liang Xiao, un seudónimo radical, donde se advertía con vehemencia sobre los oportunistas burgueses que intentaban socavar el legado de Mao y se insistía en seguir los principios establecidos. Aunque este era el mismo eslogan que Mao había dado a Hua, la interpretación de la banda era que este principio implicaba la continuidad de la lucha de clases radical, lo cual era una amenaza directa a la autoridad de Hua. Hua Guofeng utilizó este texto como prueba de que la banda no solo desafiaba su liderazgo, sino que planeaba un golpe de Estado de derecha. La acusación era irónica y perversa, pues eran los radicales quienes se preparaban para la purga, pero en la maquinaria comunista la legitimidad se basaba en la velocidad de la acusación. El pretexto para los arrestos se estableció. No eran purgas políticas, sino la defensa de la voluntad póstuma de Mao. Wang Dongxing, el jefe de la Guardia Central,
fue el encargado de la ejecución física. Su lealtad era crucial. Él y su unidad 841 eran los únicos con acceso garantizado a los complejos del liderazgo. Wang ideó un plan que minimizaba la violencia y maximizaba la sorpresa. Los 4 miembros principales serían arrestados por separado, bajo la apariencia de reuniones urgentes, garantizando que no pudieran coordinar una respuesta. La seguridad en el gran salón del pueblo y Zhongnanhai fue reforzada, pero de una manera tan sutil que los radicales no notaron el cambio de lealtad en los guardias que los rodeaban. En la noche del 5 de octubre, el plan estaba en marcha. Los conspiradores aguardaban con los nervios a flor de piel. El destino de China no dependía de tanques ni de ejércitos en el campo de batalla, sino de si unos pocos hombres en gabardinas grises podían ejecutar una detención en los pasillos de un edificio de gobierno sin levantar la alarma. La historia de China se jugaba en la tranquilidad forzada y el miedo silencioso de esa noche. El golpe de mano comenzó a las 7:55 p.m. del 6 de octubre de 1976. El teatro del engaño estaba montado en la sala 100 de Zhongnanhai. Los arrestos fueron ejecutados con una eficiencia helada, cada uno diseñado para aislar al objetivo y privarlo de cualquier capacidad de reacción. El primer objetivo fue Wang Hongwen, el joven y ambicioso vicepresidente del partido. Se le convocó con la excusa de una reunión de emergencia para discutir un documento. Al entrar en la sala fue inmediatamente rodeado por 2 fornidos oficiales de la unidad 87341, quienes le leyeron una declaración firmada por Hua Guofeng. Usted, Wang Hongwen, está acusado de actividades antipartido y antisocialistas, conspiración para tomar el poder y calumnia de los líderes centrales. Ha sido detenido para su examen. La reacción de Wang Hongwen fue de incredulidad, seguida de una resistencia física desesperada que fue sofocada rápidamente. Minutos después, Chang Chunqiao, el teórico implacable, fue arrestado de manera similar. Chang era conocido por su frialdad, pero la sorpresa lo paralizó. Su detención fue silenciosa y metódica, sin la resistencia física de Wang. Yao Wenyuan, el propagandista, fue el tercero. Al ser confrontado, pasó del shock a la resignación casi de inmediato, sabiendo perfectamente que la maquinaria que él había ayudado a construir ahora se volvía contra él. El cuarto miembro, Jiang Qing, fue el más difícil ya que se encontraba en una residencia separada, la sala de loto de Zhongnanhai. Cuando los oficiales llegaron para detener a la viuda de Mao, ella respondió con un furioso desafío verbal. Jiang Qing se había pasado décadas creando un aura de intocable ideóloga de la revolución. Exigió saber bajo qué autoridad se atrevían a tocarla. La respuesta de los oficiales fue seca y concisa. Por orden del Comité Central. Jiang Qing, la mujer que había enviado a miles de personas a campos de trabajo o a la muerte con un simple garabato, pasó del grito a un silencio petrificado. Entendió que el nombre de su esposo ya no era un escudo. Fue esposada y llevada a un lugar de detención secreto en los suburbios occidentales de Beijing. A diferencia de las purgas de la revolución cultural, que a menudo involucraban humillaciones públicas y violencia callejera, el interrogatorio de la banda de los 4 se llevó a cabo en la oscuridad burocrática. Los acusados no fueron sometidos a la violencia física gráfica, pero sí a un severo confinamiento solitario y a un exhaustivo proceso de coacción psicológica conocido como examen. El objetivo no era obtener confesiones en el sentido legal occidental, sino romper su voluntad, forzar la autocrítica y extraer declaraciones que legitimaran la toma de poder de Hua Guofeng ante el partido y el pueblo. Durante meses, fueron sometidos a interrogatorios implacables centrados en probar que estaban planeando un golpe de Estado armado después de la muerte de Mao, manipulando evidencia y testigos. La ironía era dolorosa. La banda de los 4 había utilizado exactamente estas tácticas de manipulación de la justicia para destruir a sus propios enemigos. El sistema totalitario, perfectamente diseñado para aniquilar la disidencia ideológica, ahora se aplicaba con precisión quirúrgica a sus propios arquitectos. La caída de estos 4 individuos simbolizó el fin de una era de caos ideológico reemplazada por un nuevo autoritarismo, más frío,
más pragmático, pero igualmente despiadado. ¿Crees que la historia juzgó mal a la Banda de los Cuatro o su detención fue un mal necesario para sacar a China del abismo de la revolución cultural? Dímelo en los comentarios. El arresto del 6 de octubre de 1976 fue solo el preámbulo, el verdadero acto de legitimación, el teatro político diseñado para limpiar la transición de Hua Guofeng y posteriormente de Deng Xiaoping, no llegó hasta 4 años después. La maquinaria del Estado chino comprendió que la caída de la Banda de los Cuatro no podía ser simplemente una purga interna, debía ser una catarsis pública, un juicio que condenara formalmente la década de locura de la revolución cultural y permitiera al nuevo liderazgo pasar página. El juicio especial contra la Banda de los Cuatro y los colaboradores de la línea dura se inauguró en noviembre de 1980. Fue, en esencia, un juicio espectáculo, cuidadosamente coreografiado para enviar un mensaje político inequívoco, tanto a la nación como al mundo. La premisa legal era simple pero fundamentalmente sesgada. La Banda de los Cuatro no solo había cometido errores políticos, sino crímenes contra el Estado y el pueblo, incluyendo la persecución de miles de personas y la conspiración para derrocar al gobierno después de la muerte de Mao. La televisión estatal china, que había sido controlada por los acusados, ahora transmitía el juicio, mostrando a los antiguos todopoderosos líderes de la ideología radical como criminales comunes. El objetivo no era la búsqueda imparcial de la verdad judicial, sino la consolidación de la narrativa. El caos y el sufrimiento de los años 60 y 70 no habían sido culpa de Mao Zedong, cuya figura seguía siendo sacrosanta, sino de los elementos contrarrevolucionarios que habían manipulado al gran timonel. La Banda de los Cuatro se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para el pasado doloroso. Las fallas legales del proceso eran evidentes. No se les permitió elegir su propia defensa. Los abogados designados por el Estado tenían el mandato de asegurar la condena. La evidencia, gran parte de ella extraída de los archivos secretos de Mao o de confesiones bajo coerción, se presentó sin un escrutinio forense real. La sala del tribunal se llenó de testigos de cargo, muchas de ellas víctimas de las purgas de la Banda, cuyas declaraciones emocionales y detalladas sobre el sufrimiento infligido por los acusados cimentaban la condena moral, más allá de la legal. De los cuatro, la actuación más desafiante fue la de Jiang Qing, mientras que Zhao Wenyuan y Wang Hongwen se retractaron y se humillaron, y Zhang Chunqiao mantuvo un silencio desafiante. La viuda de Mao se negó rotundamente a ceder. La sala del tribunal se convirtió en su último escenario. Con una mezcla de arrogancia y fervor ideológico, gritó que ella era simplemente el perro de Mao y que las cosas que había hecho las había hecho por orden directa del timonel. En un momento cumbre del juicio proclamó: «Yo soy una prisionera política, no una criminal. Soy la viuda del presidente Mao. La revolución no puede ser juzgada. Si me fusilan, serán el Partido Comunista y la historia los que se condenan a sí mismos». A pesar de su dramatismo, o quizás precisamente por él, el veredicto estaba escrito de antemano. En enero de 1981, el tribunal declaró a Jiang Qing y Zhang Chunqiao culpables de crímenes contrarrevolucionarios y los condenó a muerte con una suspensión de 2 años. Esta suspensión era la manera burocrática de asegurar que la figura de Mao no fuera profanada con la ejecución inmediata de su viuda, permitiendo que la pena capital fuera conmutada a cadena perpetua, lo que finalmente ocurrió. Zhao Wenyuan y Wang Hongwen recibieron penas de prisión largas. El juicio había servido su propósito: condenar el caos sin condenar al fundador. La era de la ideología radical había sido oficialmente archivada. Aunque las penas de muerte impuestas a Jiang Qing y Zhang Chunqiao fueron conmutadas a cadena perpetua, lo que significó un destino de confinamiento silencioso en lugar de una ejecución pública y dramática, el sistema político se aseguró de que el destino de los arquitectos del caos fuera la anulación efectiva de su existencia. No hubo el tipo de espectáculo sangriento que la propia banda había orquestado para sus víctimas, sino una muerte política, seguida de un largo y doloroso desvanecimiento biológico en las cárceles de alta seguridad. Jiang Qing, la más desafiante de los condenados, pasó sus años de confinamiento
en un estado de resentimiento y declive físico. Mantenía su postura de mártir revolucionaria, insistiendo en que solo había sido fiel al pensamiento de su esposo y que la historia la reivindicaría. A diferencia de las miles de personas que ella había condenado a condiciones inhumanas, a Jiang Qing se le permitió un trato relativamente más suave debido a su estatus, aunque su aislamiento era absoluto. Se le prohibió el contacto con el mundo exterior, lo que le impidió interferir con la nueva dirección pragmática que China estaba tomando bajo Deng Xiaoping. Su vida terminó en mayo de 1991. El relato oficial del Estado chino indicó que había muerto de causas naturales, después de una larga enfermedad. Sin embargo, los rumores y los informes extraoficiales apuntaron persistentemente a que se había suicidado. Se dice que dejó una nota final cargada de ira y de reivindicación de la ideología maoísta radical que había defendido hasta el último momento. Su muerte, 18 años después del fallecimiento de Mao, cerró definitivamente el capítulo de la revolución cultural y evitó el riesgo político de que muriera en prisión bajo el control directo de sus enemigos políticos. Zhang Chunqiao, el teórico silencioso, resultó ser el más enigmático de los cuatro. Mantuvo un silencio casi total durante su detención, el juicio y su posterior encarcelamiento. Su desafío no fue el grito, sino la negativa a participar en el teatro de la justicia. Permaneció en prisión hasta 1998, cuando fue liberado por motivos médicos, gravemente enfermo. Su desaparición del escenario público fue tan abrupta como su ascenso, y murió en 2005. Wang Hongwen, el joven obrero ascendido artificialmente, fue el primero de los cuatro en morir en prisión en 1992, víctima de una enfermedad hepática, marcando un final ignominioso para el hombre que Mao había llegado a considerar brevemente como su posible sucesor. Zhao Wenyuan, el escritor y propagandista, fue el único que vivió para presenciar la China del siglo XXI. Liberado en 1996, vivió como un ciudadano común, marginado y olvidado, muriendo en 2005, el último eslabón de la banda de los cuatro. La decisión de conmutar las sentencias de muerte no fue un acto de misericordia, sino un cálculo político. Ejecutar a la viuda de Mao habría polarizado al país y habría creado mártires. Al dejarlos languidecer en prisión, el nuevo liderazgo les negó la plataforma final del martirio y les impuso la pena más cruel del totalitarismo moderno, el olvido gradual y la irrelevancia histórica. Tras la caída de la banda de los cuatro, el nuevo liderazgo chino emprendió una de las operaciones de borrado histórico más sofisticadas y masivas del siglo XX. Esta fue la auténtica sentencia de muerte para los cuatro, la damnatio memoriae moderna, diseñada no solo para eliminarlos de la política presente, sino para extirpar su influencia ideológica de la memoria colectiva. La tarea era monumental, dado que la banda había controlado todos los medios de propaganda durante una década. El primer paso fue el control total de los archivos fotográficos. En la era de Mao, la posición de un líder en una fotografía grupal era un barómetro de su poder. La banda de los cuatro había aparecido en miles de imágenes junto a Mao, especialmente en sus últimos años. Tras su arresto, estas imágenes se convirtieron en un pasivo histórico. Los editores de la prensa estatal recibieron órdenes estrictas de eliminar digitalmente, o en ese momento retocar manualmente, a Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Wang Hongwen y Zhao Wenyuan de todas las fotografías históricas. De repente, en las reimpresiones de los libros de historia y los documentales, Mao aparecía solo, o rodeado únicamente por los líderes que habían sobrevivido a la purga y ahora gobernaban. La viuda y sus acólitos se evaporaron de los momentos cumbre de la revolución cultural, creando un vacío visual que confirmaba su estatus de no personas históricas. El borrado se extendió a la narrativa educativa. Los textos escolares y los documentos del partido fueron reescritos para presentar la revolución cultural no como una iniciativa de Mao, sino como una década de desastre causada por los delirios conspirativos de la banda de los cuatro. Esta manipulación permitió a Deng Xiaoping y sus reformistas criticar los excesos sin desmantelar la base de legitimidad del Partido Comunista. La culpa del sufrimiento nacional
se cargó enteramente sobre los hombros de los caídos, creando una dicotomía simple y conveniente entre la ideología pura, Mao, y el crimen político, la banda. A nivel cultural, se emprendió una purga de las obras artísticas promovidas por Jiang Qing, especialmente las óperas modelo, que ella había impulsado como la única forma de arte permitida durante la Revolución Cultural. Estas óperas, que habían monopolizado el teatro y el cine, fueron rápidamente retiradas y condenadas. Los nombres de los 4 fueron borrados de las listas de autores y productores, y su contribución a la cultura fue redefinida como veneno reaccionario. El proceso de borrado no fue solo físico, fue conceptual. La banda de los 4 se convirtió en un símbolo, una abreviatura para todo lo que China quería dejar atrás: el caos, el fanatismo, la persecución sin ley. Al reducir los horrores de la revolución cultural a la conspiración de 4 individuos, el sistema logró desviar la atención de las responsabilidades sistémicas y la complicidad de miles de funcionarios que habían participado activamente en las purgas. Incluso los archivos personales, las notas y los discursos de los caídos fueron clasificados o destruidos. La banda de los 4 no solo fue condenada por sus actos, sino silenciada para la posteridad. Su voz, que alguna vez controló los megáfonos más potentes del planeta, se convirtió en un susurro prohibido, un fantasma que solo podía ser mencionado en el contexto de la condena oficial, asegurando que su legado político fuera el de la traición y el fracaso absoluto. El veredicto histórico sobre la caída de la banda de los 4 es complejo, una maraña de cálculo político y justicia selectiva. Desde la perspectiva de los millones de víctimas de la revolución cultural, la detención de Jiang Qing y sus aliados fue un alivio inmenso, el final de una década de terrorismo ideológico. Sin la banda de los 4 y su fervor por la lucha de clases eterna, el partido pudo pivotar hacia las reformas económicas de Deng Xiaoping, sacando a cientos de millones de personas de la pobreza extrema y redefiniendo el papel de China en el mundo. En ese sentido pragmático, la purga fue vista por muchos como un mal necesario para la supervivencia y modernización de la nación. Sin embargo, desde una perspectiva puramente legal y ética, el juicio contra la banda de los 4 es un ejemplo sombrío de justicia del vencedor. Aunque indudablemente fueron responsables de atrocidades masivas, el proceso en su contra no fue un acto de aplicación de la ley, sino un acto de conveniencia política. La verdadera víctima del juicio fue la verdad histórica. Al focalizar toda la culpa en estos 4 individuos, el Estado chino evitó la introspección más profunda sobre cómo el propio sistema totalitario, centralizado en la figura de Mao, permitió y alentó el terror. La sentencia fue un velo sobre la complicidad del partido y una protección esencial para la memoria de Mao, que fue definido oficialmente como un hombre que cometió errores, pero cuya contribución a la revolución seguía siendo principalmente positiva. Hoy, la banda de los 4 es una reliquia histórica, un símbolo negativo utilizado por el Partido Comunista para recordar a su pueblo los peligros del faccionalismo extremo y la desviación ideológica. Son la antítesis del orden y la prosperidad económica, pero al examinar las 72 horas cruciales posteriores a la muerte de Mao, lo que verdaderamente se revela no es la maldad inherente de Jiang Qing, sino la extrema fragilidad de la autoridad absoluta. Muestra cómo un sistema construido sobre el culto a la personalidad se desmorona en una lucha darwiniana por el control de los decretos y los códigos de seguridad, donde la lealtad de ayer es una carga que te condena hoy. La lección más profunda de su caída no reside en la justicia de su encarcelamiento, sino en la naturaleza cíclica del poder autocrático. El vacío dejado por un gran dictador invita inmediatamente a la violencia política y a la manipulación de la historia. Quienes intentan aferrarse al legado ideológico puro, como Jiang Qing, son invariablemente superados por aquellos que comprenden la logística fría del poder, la administración de la burocracia, el control del ejército y la habilidad para reescribir la narrativa antes de que el oponente pueda siquiera emitir un comunicado. El legado de la banda de los 4 es un recordatorio de cómo los arquitectos del terror
terminan inevitablemente devorados por la maquinaria que construyeron. Recordar el mecanismo exacto de su caída, la frialdad con la que se desmanteló su poder y se borró su imagen, es crucial. No se trata de revivir su ideología, sino de entender los cimientos sobre los que se construyen y se destruyen los imperios totalitarios. Recordar es la única forma de evitar que la historia, manipulada por el poder de turno, se convierta en una herramienta de opresión. Suscríbete para continuar desentrañando las historias de aquellos que cayeron desde la cima del poder.